Damos inicio al curso de técnicas de funcionamiento hotelero y hoy aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 4. Para esta guía pues vamos a estar hablando de lo que son los esquemas de los organigramas, pero antes de ver los esquemas pues vamos a retroalimentar una vez más qué es un organigrama y cuál es el enfoque de un organigrama. Ahora, los organigramas son los que muestran la estructura o cómo es que está conformada una organización. Entonces, una organización o una empresa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos conceptos y dice una organización es un sistema de actividades conscientes coordinadas de dos o más personas. Aquí dice organización, dice es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más individuos. La cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. Una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que estén dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. Un ejemplo, un concepto clave de lo que es una organización. Ahora, las organizaciones o las empresas, su estructura, su base está dada a través del proceso de organización. En la organización nosotros podemos encontrar lo que es la división del trabajo, la organización como proceso, ¿verdad? Encontramos la división del trabajo, dentro de esta la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones. Ahora, para hablar de jerarquización y departamentalización, es importante que nosotros comprendamos y conozcamos que toda empresa tiene una estructura, toda empresa tiene que estar diseñada, tiene que tener una base. Y a eso nosotros le llamamos, para conocer el diseño, la estructura, cómo está conformada, pues nosotros le llamamos a esa herramienta organigrama. Entonces, ¿qué es un organigrama? Y aquí nos dice el concepto. El gráfico que representa la estructura formal de una agrupación recibe la denominación de organigrama, en el cual se visualizan las líneas de autoridad, es decir, mandos, jefes, autoridades superiores. Ahí eso es lo que encontramos en un organigrama. Dice los diferentes cargos también, como vemos que hay autoridades, o sea, a través del organigrama podemos comprender quiénes son esas autoridades. También a través de los organigramas nosotros podemos conocer quiénes son subordinados, cuáles son los cargos que van a ocupar, porque hay organigramas que solo son de cargos opuestos, como por ejemplo el tipo A, B, que vimos anteriormente en la guía número 3. En el organigrama también nosotros conocemos lo que son, dice, las unidades departamentales. Y cuando habla de unidades departamentales se está refiriendo a los departamentos, la estructura en cuanto a departamentos, subdepartamentos, áreas o subáreas que conforman la empresa. Las relaciones, dice, de comunicación, tanto horizontales como verticales. Además, si es una estructura plana o una estructura alta. Entonces, un organigrama nos permite conocer algunos puntos claves, como ya los vimos detallados, ¿verdad? Y lo importante, pues, es que nosotros entendamos que el organigrama es base. El organigrama es muy importante porque a través de este, pues, se conoce la organización y se conoce cómo es que esta está estructurada en cuanto a autoridades, subordinados, departamentos y subdepartamentos. Esto en resumen. Entonces, el organigrama es un esquema, ¿sí? Ahora, si hablamos que el organigrama es un esquema, decimos que hay diferentes tipos de esquemas. Ahora, para poder crear esos esquemas, es importante que se manejen ciertos criterios, como por ejemplo, dice, criterios fundamentales para su presentación. Las razones en las cuales nos basamos para exponer las pautas para la exposición son, primero, precisión. Dice, en el organigrama debe definirse con exactitud todas las unidades administrativas y todas sus interrelaciones, es decir, departamentos, subdepartamentos, áreas o subáreas, dónde están ubicados en el organigrama, cuál es esa
posición o esa jerarquía en estos, cómo están conformados, qué relación tiene uno con el otro. Entonces es muy importante ver la estructura, pero en cuanto a departamentos, en cuanto a subdepartamentos y qué relación hay uno con otro. Por ejemplo, en un hotel nosotros vamos a encontrar el departamento de recepción y en recepción encontramos reservas, mostrador, mano corriente, caja y créditos como subdepartamentos o subáreas del departamento de recepción. Pero también encontramos otro departamento que es conocido como lavandería. Y lavandería tiene mucha relación con el departamento de camarería. Entonces, en algunos organigramas nosotros vamos a encontrar junto al departamento de lavandería y de camarería, porque va a decir eh, división de cuartos y dentro de este va a estar camarería y lavandería. O dice, en algunos organigramas dice lencería. Entonces, es importante que conozcamos la relación que hay entre algunos departamentos y pues cuál es el funcionamiento también de estos, ¿verdad? Porque también es importante conocer el funcionamiento de los departamentos, es decir, qué tareas, qué responsabilidades se llevan a cabo en cada uno de estos. Entonces, la precisión es sumamente importante. Sencillez. Es importante que un organigrama, si bien es cierto, el organigrama nos permite ver de manera ordenada la empresa, también es importante pues que no haya tanto en la estructura del organigrama, ¿verdad? Ustedes que se trate la manera de ver un organigrama bastante fácil de comprender, por eso dice que tiene que tener ¿qué? Sencillez. Uniformidad, dice, para facilitar su interpretación, conviene homogeneizar las líneas y figuras que se utilizan para diseñarlo, ¿verdad? Ya vamos a ver en qué consta esto. Los organigramas tienen ciertos conectores o ciertas uniones. Entonces es importante también que nosotros conozcamos dónde están esas uniones. Presentación, también es muy importante que un organigrama tenga presentación, tenga diseño, tenga estructura. Entonces es muy importante la presentación. Vean, son algunos criterios que estamos viendo. Ya más adelante, pues lo vamos a ver a través de los esquemas, los puntos que estamos viendo ahorita. Vigencia, dice. Es importante que reflejen la situación presente y por ello sean constantemente actualizados. Porque, por ejemplo, a veces hay organigramas de cargos opuestos. Entonces, el organigrama de cargos opuestos a veces es sustituido, a veces se elimina algún cargo. Entonces, es importante, ¿verdad?, de que se vayan actualizando esos organigramas con cargos opuestos, departamentos que realmente estén funcionando. Cuando la empresa hace una reestructura interna, pues ahí es donde se ve la necesidad, ¿verdad?, de que haya una modificación y entonces se tenga que actualizar. Pero esto obviamente lo va a ir realizando la empresa. Entonces, la actualización es muy importante para conocer, como vuelvo y repito, cómo es que está conformado el organigrama. Si fuera un organigrama de cargos opuestos en cuanto a personal y si es un organigrama de la estructura en general de la empresa, entonces sería un organigrama de departamentos, subdepartamentos, áreas o subáreas que funcionan dentro de la empresa. Entonces sí es importante que tenga información eh, actual, ¿verdad? Eso es en cuanto a algunos criterios para poder crear los organigramas. Pero no solamente ahí, ¿verdad? Ustedes hay algunos otros aspectos que también se deben considerar, como lo es, dice, reglas para estructurar un organigrama. Y aquí ya vemos qué es, en otras palabras, qué es lo que nos dice anteriormente. Mire, pues, anteriormente dijo que tenía que haber una línea de mando, tenía que estar bien definidos en cuanto a esas autoridades. Mire, aquí vemos que este es el superior y sin más que haya información, que haya algún tipo de descripción, ven ustedes que claramente se identifica que está la parte superior, es decir, que este es el punto más alto en cuanto a si fuera un departamento o una línea de mando, pues ese sería el superior. Entonces, y los demás, pues son subordinados. Y si se da cuenta, pues los demás no tienen a nadie más debajo como para decir, bueno, es una autoridad. Entonces, vemos que ahí vemos una claridad en cuanto
cuanto a la estructura del organigrama sin necesidad de que haya mayor explicación. Y dice, para realizar un organigrama con efectividad, a más de los criterios anteriores, tomaremos en cuenta los siguientes ítems. Primero, el rectángulo, dice, corresponde al nivel más alto. Debe ser de tamaño mayor que los demás, por lo menos, igual, pero nunca menor. ¿Miren? Ahí están viendo ustedes esto. Dice que si es el cargo o puesto más grande o mayor, pues debe ser más grande, debe estar o del mismo tamaño, pero no puede ser inferior a los que vamos a encontrar acá abajo, porque entonces se rompería, no se vería bien que es una autoridad. Otro aspecto, de la base inferior del rectángulo debe salir la línea jerárquica central, la cual deberá ser siempre más gruesa que las demás. Entonces, esta es la autoridad. Con el hecho de colocar esta línea aún más gruesa, nos está diciendo que esta es la autoridad, este es el jefe superior. ¿De quién? Del que está acá y del que tenemos acá. Entonces, estamos hablando de administración. Entonces, administración es la autoridad de contabilidad, de tesorería y de logística. Entonces, se da cuenta cómo funcionan los organigramas. Entonces, ahí vemos que es un esquema. El esquema nos está dando a conocer una línea de mando, una línea de autoridad, nos muestra una estructura y es la importancia del saber el uso y el significado de los organigramas. Otro criterio. En el nivel inmediato inferior, dice, de la administración, deberá aparecer las asesorías. Entonces veamos aquí, dice asesoría legal, planeamiento y planes. Entonces aquí dice, recuerde que aquí vemos que hay una línea gruesa, por lo tanto aquí arriba va a estar la autoridad superior o el área gerencial administrativa superior y luego se van a desglosar los demás para abajo, pero a un costado deben salir las asesorías. Ya lo vamos a ver en un organigrama más completo. Luego de las asesorías, dice, estarán las unidades operativas con cada una de sus clasificaciones. Entonces aquí viene algo. Hay organigramas institucionales. Un organigrama institucional nos va a dar a conocer toda la estructura de la empresa, cómo es que ésta está conformada, cómo es que ésta está diseñada. Entonces muestra la estructura general de la empresa. Pero también hay organigramas departamentales y un organigrama departamental muestra la estructura interna del departamento. Por ejemplo, en un hotel encontramos recepción, camarería, lavandería, mantenimiento, relaciones públicas, encontramos de todo. Pero cada uno de los departamentos que ya mencioné tienen subdepartamentos. Por ejemplo, recepción, ya les dije que los subdepartamentos de recepción son reservas, mostrador, mano corriente, caja y créditos. Si hablamos, por ejemplo, de alimentos y bebidas, los subdepartamentos de alimentos y bebidas van a ser cocina y el área de cocina se divide en tres: cocina fría, cocina caliente y cocina, bueno, aparte de que tiene áreas, la cocina también puede ser cocina general, cocina principal y cocina personalizada. Entonces, vemos que hay una subdivisión, pero también el departamento de alimentos y bebidas tiene restaurante, tiene bar, tiene room service, tiene banquetes o catering. Entonces, vemos que hay aparte de que está el organigrama institucional, hay organigrama departamental. Por eso es que aquí nos está diciendo, luego de las asesorías estarán las unidades operativas, es decir, cada departamento con cada una de sus clasificaciones, es decir, subdepartamentos que le conforman. Formas de graficar un organigrama. Entonces aquí ya viene el esquema, ¿sí? Aquí ya viene cómo es que está dado el diseño y dice, disposición piramidal vertical. Se visualiza la estructura formal como una pirámide con los cargos jerárquicos superiores ubicados en la parte superior. Y vea, aquí está, mire, cargos superiores, acá están.
y los inferiores, que serían los subordinados. Este es un esquema, entonces eso es lo que tenemos que comprender nosotros, que no es tanto la importancia del esquema, o sea, no es tan fuerte, no es tan importante el esquema, sino el enfoque que tiene el organigrama y cómo es que este está integrado. Entonces, por eso les decía que en realidad no se puede definir una, un solo modelo o un diseño específico para todos los hoteles, porque no funciona de esta manera la industria hotelera. O sea, la industria hotelera tiene otra forma, tiene otro enfoque en cuanto al funcionamiento. Y pues también, como recordemos, vuelvo y repito, que hay diferentes grupos y categorías, entonces también así vemos que se da la estructura organizativa y dice disposición piramidal horizontal, o sea, un organigrama horizontal. Dice, se genera de izquierda a derecha haciendo coincidir el vértice de la pirámide, donde se presenta la posición de mayor jerarquía con el extremo izquierdo del diagrama. Entonces, mire, está la posición superior, sería este, que es la autoridad mayor. Vemos, dice, se genera de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, haciendo coincidir el vértice de la pirámide, donde se encuentra la posición de mayor jerarquía con el extremo izquierdo del diagrama. ¿Ve? Entonces aquí vemos las líneas de autoridad y estos serían los subordinados. Entonces este es un organigrama piramidal horizontal. Sí, diga. Muy bien. Un paréntesis, disculpe, pero no tengo a nadie en espera. Con mucho gusto lo haría, pero no tengo a nadie en espera. Entonces sería de que le informen a la compañera que verifique bien su conectividad. Quizá está teniendo problemas con internet, pero en este momento pues no tengo a nadie en espera. N- No, quizá está confundida, utilizó un link errado. Entonces que verifiquen que realmente esté utilizando el link porque no tengo a nadie en espera. Acá estoy viendo la pantalla y pues no tengo a ninguno en espera, sino con mucho gusto pues yo le daría a ingresar, ¿verdad? Pero no hay nadie en espera. Muy bien, gracias. Bueno, y tenemos otro tipo de organigrama que es el organigrama circular. En este caso, este tipo de organigrama, vemos ahí el gráfico cómo es, o la estructura, el diseño cómo es de este organigrama, pero aquí algo muy importante, los niveles de autoridad, bueno, este es un organigrama que se ve como por capas, ¿verdad ustedes? Pero los niveles de autoridad en el punto centro acá se encuentra la autoridad mayor y de ahí se van desglosando las diferentes líneas de mando. Recuerde, del centro hacia afuera, esa es la autoridad, de adentro hacia afuera. Entonces, estos no son muy comunes. En realidad, los organigramas más comunes son los horizontales y verticales, que son los que emplean la mayoría de empresas, ¿verdad? Entonces, es una forma de estructura eh, organizativa y es la manera en que funcionan los organigramas o cómo es que las empresas están estructuradas, están diseñadas, cómo es que están conformadas y cómo es que se logra conocer cuál es esa base que tiene la empresa. Todos varían en cuanto a su diseño, en cuanto a su formato, en cuanto a su estructura, todos tienden a variar. Entonces es una forma de organizar. Por eso les decía que la base de trabajar este tema de lo que son los organigramas es la organización, porque la organización está compuesta de lo que es la división del trabajo. Dentro de esta encontramos la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones.